al gobierno de datos y consultoría. También es miembro de la Sociedad Chilena de Seguridad de la Información, SOCHISI. Él participa activamente como relator y expositor en congresos, seminarios de seguridad de la información y ciberseguridad a nivel local e internacional. Quiero dar la bienvenida en esta tarde a don Andrés Hola, Barrientos. hola, hola, ¿me escuchan? Por supuesto. ¿Qué tal, Andrés? Ahora Gusto en sí, saludarte. Bienvenido. ¿Cómo estás? bien, bien, aquí desde Quilpué, apoyando. Te saludamos, Andrés, en este día especial. Te damos las gracias por estar junto a nosotros. Sabemos que el tiempo es oro y, por supuesto, brindarte el escenario para que puedas entregarnos aquellos temas que están asociados a estos paradigmas del ethical hacking. Así que puedes compartir tu pantalla, por Sí, favor. exacto, dame un segundito, voy a compartir. ¿Se ve? Sí, ahí está proyectándose en modo no presentación. Ahora sí, modo presentación. Adelante, Ahora sí, bienvenido. Muchas gracias, gracias. gracias. Bueno, mi nombre es Andrés Pulsa, por Barrientos. favor, a la barrita para que partas. Ahí. Exacto. Ya, Gracias. ok, ok. Bueno, la temática de hoy día yo creo que es bien importante y generalmente se habla del ethical hacking y se profundiza mucho en las técnicas que se utilizan para obviamente realizar penetración de sistemas, simular ataques, amenazas. Hoy día se habla mucho del threat hunting, se habla mucho de la ciberinteligencia y de obviamente todo el tema que viene detrás de una estrategia con la ciberseguridad. Yo les voy a hablar un poco de las bases y de volver a lo básico, porque creo que se ha perdido un poco, y esto es lo que les quiero transmitir, se ha perdido un poco en muchos ámbitos a nivel empresa, el tener un seguimiento de este tema y obviamente ver cómo vamos a actuar frente a un ethical hacking y frente a un proyecto. Entonces, yo creo que tener esas definiciones fuera un poco del mundo de la ciberseguridad aplicada, yo creo que sería muy interesante de exponer. Bueno, la agenda que tengo hoy día sería hablar un poco de proyectos, voy a hablarles un poco de seguridad de la información, luego me voy a referir a la ciberseguridad y teniendo claro ciberseguridad, seguridad de la información y ciberseguridad, pasaríamos al ethical hacking. Y después obviamente voy a hablar de las tendencias y tengo un tema, un bonus ahí que es una sorpresa. Y obviamente después viene el espacio de las preguntas. ¿Ya? Entonces, para comenzar, bueno, la imagen lo dice todo. Proyectos, en la definición de proyecto, yo no me voy a ir a la definición como generalista que tiene, por ejemplo, la RAE. Busqué como la más cercana que tocara los proyectos de seguridad de la información, ciberseguridad, o que fueran proyectos en general en lo que es un desarrollo de software, el desarrollo de una solución de infraestructura, o que lo tuviéramos como paneado en un tema de seguridad de la información o ciberseguridad. Entonces, proyecto vendría siendo un conjunto de actividades relacionadas entre sí por perseguir un objetivo en común en un periodo de tiempo determinado y bajo unos requerimientos específicos. Y esto es súper importante subrayarlo porque la prioridad o lo más complejo hoy día es que la gente entienda que cuando está inmersa en un proyecto, ¿qué posición va a tomar el ethical hacking? Muchas veces la gente que está en ethical hacking puede desconocer la metodología de proyectos y ellos tienen modelado hacer un análisis, pero quizás no se insertan en una etapa correcta. Y eso es lo que vamos a averiguar. Tipos de proyectos. Generalmente nosotros podemos hablar de tres grandes tipos de proyectos. Podemos decir, por ejemplo, que hay proyectos que son de data tradicional o bajo ciertas metodologías que son conocidas y normadas. Por ejemplo, ahí puse el logo de PMI, que es el Project Management Institute, y obviamente se entiende que si trabajo con una metodología de ese tipo establecida, voy a tener pasos conocidos y obviamente voy a tener una característica. Generalmente, en estos casos, los proyectos son lineales, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que yo no voy a estar iterando en fases. Después más adelante en las slides voy a explicar un poco ese tema en específico. Después tenemos los proyectos ágiles, que obviamente son proyectos que están bajo una metodología que permite iterar entre etapas y esa iteración va a concebir que yo tenga una versión mínima del producto, una MVP, y pueda sacar una versión mínima del producto al mercado o pueda
Por ejemplo, si tengo un software, sacar un software con características limitadas y después sacar la versión completa, ¿ya? El mejor ejemplo de esto, por ejemplo, son los juegos, que tú puedes hoy día comprar un juego, si la persona es gamer, compra el juego y después compra el DLC, que es la ampliación del juego, y mucha gente, en teoría los desarrolladores, ganan más por el DLC que por el juego en sí. Entonces es un modelo también que no solo se aplica a negocios, sino que en el desarrollo general de proyectos de software. Entonces Ágil también viene a traer un poco, a refrescar lo que es un proyecto tradicional, y lo que permite es trazar objetivos más cortos, obviamente tener un sistema de reuniones diferente para una célula, se trabaja en grupos de trabajo que son totalmente diferentes, y la agilidad obviamente también depende de si va a una metodología Scrum o va a una metodología ágil o otro tipo de metodologías dentro de ágiles. De hecho, para encontrar este icono, que es como la sorpresa ahí, el icono ágil, este icono tiene, yo creo que alrededor de unas 50 versiones de iconos de agilidad, porque al final cada empresa que va a dar la agilidad arregla el logo como quiere o lo toma para sí y después lo ofrece. Entonces, si ustedes hacen una búsqueda simple en Google, van a encontrar que hay muchas versiones del logo de Ágil. Eso tiende a confundir. Entonces también, si los confunde, imagínense cómo se confunde una empresa cuando le hablan de agilidad y que tiene que adoptarla, o le presentan una transformación digital y le dicen, señor, usted haga transformación digital, va a avanzar, y se toman una forma de proyectos que es totalmente diferente a la tradicional, ¿ya? Y después tenemos obviamente la metodología propia, que aquí yo no tengo el logo, que es cuando una empresa adopta una de estas dos metodologías. También hay otra que anda por ahí, que es la Waterfall, que obviamente yo en ese sentido no la manejo tanto, por eso no la profundizo, pero obviamente se las menciono. Y obviamente, estando estas metodologías, puede una empresa tomarla para sí y esa metodología hacerla propia, ¿ya? Y le coloca su propio nombre, ¿ya? Entonces, entendamos que en un proyecto tradicional tenemos un ciclo de vida, y ese ciclo de vida, por ejemplo, aquí en la pantalla tenemos 4 pasos, generalmente son 4 o 5, acá hay 4, sería identificar, planificar, ejecutar y cerrar. Y en ejecución, por ejemplo, yo podría, si me voy a una metodología de desarrollo de software, en la parte de ejecución tendría diseño, construcción, testeo, entrenamiento, y tendría etapas posteriores que serían un ACE operacional o de alguna manera voy y yo le enseño a usar el software al usuario, y obviamente genero la implementación del mismo a nivel de infraestructura o se anida la tecnología dentro del cliente. Pero en esta visión, lo que podemos entender, que obviamente yo en una charla anterior me acuerdo que les expliqué en la charla de desarrollo seguro, expliqué los distintos tipos de desarrollo seguro, y obviamente yo esto me explayé bastante, pero para hacerlo de manera más resumida, porque estamos viendo este tema muy alto nivel, lo que puedo decirles es que el ethical hacking aquí, por ejemplo, es la sorpresa. ¿Por qué? ¿Dónde yo voy a colocar el ethical? Entonces la pregunta es, cuando viene un consultor o viene una empresa y me dice, voy a darle ethical hacking, la pregunta es, ¿dónde lo voy a colocar en un proyecto tradicional? Entonces ahí viene la pregunta es, ¿lo voy a colocar al terminar el software o lo voy a colocar al finalizar, o sea, perdón, en la etapa de pruebas? Les comento que generalmente se hace en la etapa de pruebas o QA, pero tenemos un tema. Muchas veces, si yo no tengo bien mi plan y mi identificación de necesidades inicial, muchas veces cuando yo haga el ethical pueden aparecer problemas porque la definición del negocio no está clara o la aplicación sale con algún tipo de problema. Y ahí es donde se entrampan los proyectos. Entonces, muchas veces un ethical en una etapa final no sirve y no funciona en un método tradicional. Eso es una complicación, una complicación. Sigo adelante. Entonces, si yo les hablo, por ejemplo, de un ciclo de vida del desarrollo de software básico, se toma etapa de diseño, desarrollo, testeo y deploy y run, que sería como ya generar, colocar el software y hacerlo correr. Y aquí me quiero detener un poco, porque si yo tomo un ciclo de vida de desarrollo de software o en un proyecto, yo en una etapa de testing voy a tener un análisis de vulnerabilidades y voy a tener ejercicios de test de penetración,
test automatizados, por ejemplo, podría ser un Nessus, podría ser un Qualys, o podría tener, no sé, una Qnetics, distintas herramientas que están automatizadas, que están en el mercado y que me pueden proveer de una mirada. Ahora, yo en desarrollo también podría buscar analizar el código con algunos gestores de código para ver si hay líneas de código que están sucias o hay que trabajar. También hoy día hay inteligencia artificial aplicada al desarrollo. Entonces también tenemos en una etapa muy temprana en que el desarrollador puede ser asistido y obviamente si va a ocupar un framework de desarrollo X y no sé, justo ese tiene una vulnerabilidad conocida, si hace pasar una herramienta automatizada, puede que antes de la etapa de testeo, él vaya con ese código limpio. Y eso es lo que hoy día es crítico en las organizaciones. Muchas veces los esfuerzos de testing son muy costosos. Reparar en testing es caro, en buen chileno hablando. Yo sé que este es un congreso latinoamericano y lo explico también para que toda la comunidad de otros países, es muy costoso. Tiene un costo muy alto trabajar una falla en testing, porque yo esfuerzo a que mi ethical hacking, si sale malo, tengo un retest. Si mi retest sale malo, tengo que hacer otro retest. Y muchas veces está, y se va a dar la dinámica, que si están entre dos organizaciones, por ejemplo, y tienen una interconexión entre sí de servicios, la organización A la organización B le va a exigir que todas las medias y bajas estén corregidas. Las altas siempre se van a corregir, pero las medias y bajas son las que pelean las organizaciones. Entonces, ahí está esta complejidad. Entonces, ¿por qué les hablo del ciclo de vida del desarrollo de software? Porque este mismo ciclo de vida es el que ingresa el ethical hacking. Y el ethical hacking se deposita aquí como una herramienta en distintas etapas. Luego voy a hablar de los proyectos ágiles. En los proyectos ágiles, la agilidad viene un poco de cara a qué. A que cuando yo tengo un proceso, como ustedes pueden ver la nomenclatura ahí, el dibujo, yo puedo tener una fase de código, de testeo, y esta fase de release es rápida. Es decir, yo itemizo de la manera en que un proyecto que es lineal, en este caso no sería lineal, y yo puedo tener release paralelos y voy atacando según lo que voy a tener avanzado. ¿Cuál es la problemática para el ethical hacking? Es que en un proyecto no lineal es muy problemático insertar el ethical hacking acá. Sobre todo, ¿por qué? Porque yo podría tener un replanteo del plan. Y el ethical hacking se ciñe a un plan porque es metodológico. Entonces, cuando hablamos de la metodología, es que el ethical hacking como tal va a responder a un plan y a una forma estructurada de revisión. No se va a referir a iteraciones, porque si yo cambio el código, voy a tener que pagar a la empresa que me está certificando, me está revisando, para que vuelva a revisar, y eso también tiene un costo. Las HH generalmente en proyectos que no están vendidos en bolsas de horas, generalmente son mucho más caras que en proyectos que tú compras una bolsa de horas y, por ejemplo, no sé, yo compro 1000 horas de ethical hacking o 500 horas y obviamente tengo una libertad y obviamente si voy atrás, adelante, no me afecta. Pero si yo compro un ethical hacking simple o normal, por así decirlo, voy a tener esta problemática de que me va a subir el costo porque voy a tener más horas hombre o voy a tener que cambiar el parámetro de la evidencia. Y eso es lo complejo. Es muy difícil porque si yo te cambio lo que tú me vas a revisar, voy a tener que forzarte a revisar nuevamente. Y muchas veces comercialmente ni los JP, ni los PMO, ni los SDM o la gente que esté a cargo comercialmente del proyecto tienen estimado una bolsa extra de horas para el ethical. Por eso que es clave que si tienen agilidad tienen que tener un extra de horas hombre para ethical hacking. Eso es como en general de Ágil. Ahora, Ágil hay diferentes diagramas de la metodología y vamos a tener obviamente diferentes iteraciones. Eso lo dejo súper en claro. ¿Ya? Después vamos a hablar un poco de seguridad de la información. En cuanto a la seguridad de la información, aquí viene un tema bien complejo y es lo siguiente. La seguridad de la información yo creo que es la joya y la corona y me gustaría nombrarlo así. Tengo una definición y busqué la más cercana posible para poder integrar esto de mejor manera y explicarlo lo mejor posible. Por seguridad de la información se entiende un conjunto de medidas preventivas y reactivas que permiten resguardar y proteger la información. Dicho de otro modo, son aquellas políticas de uso y medidas que afectan el tratamiento de los datos
que se utilizan en una organización. Ahora, ¿por qué digo que es importante la seguridad de la información? Y es una carrera que también tiene que ver con la ciberseguridad, porque la ciberseguridad de la información viene a ser un ente de alto nivel a nivel de una organización que nos va a permitir normar, controlar y bajo ciertas herramientas permitir securizar los datos y no solo eso, securizar la organización en distintos ámbitos. La seguridad de la información en general, lo que va a proteger, yo aquí coloqué, hice mis notas por ahí, así que activo digital, el activo físico, el dato, el depósito del dato y el acceso al dato. Entonces, generalmente nosotros vemos las charlas de ciberseguridad hablando de un exploit, hablando de, no sé, de un ataque, un CVE, pero acá nosotros estamos hablando de una capa más superior. Estamos hablando que qué es lo que va a proteger la ciberseguridad. ¿Qué es lo que me va a proteger a mí el ethical hacking? ¿Por qué el ethical hacking tiene tanto valor para una organización? Porque va a responder a proteger los activos que estoy mostrando acá. Eso es lo importante de explicar. Entonces, lo que vamos a proteger como activo digital van a ser los datos. Todo lo que tengamos en un formato digital. Sea un video de una conferencia, sea una base de datos, sea una página web, sea lo que contenga datos. También tenemos el activo físico. Si yo tengo un medio físico y, por ejemplo, ese medio físico está en un, no sé, tengo un servidor y me mandan un virus que puede generar un cambio de voltaje por el medio del UEFI a la placa madre o generar algo a distancia y se daña ese activo físico, yo tengo que tener un control para ello. Y también la ciberseguridad tiende a tener aquí, ser la compañera porque se complementa en el área física. ¿Qué quiere decir? Que si a mí me atacan y le pegan un firewall, yo puedo tener en ese activo físico, que es el firewall, un daño. Y ese daño, aunque sea una configuración, me está dañando una cajita, un activo físico. Y lo otro que tenemos que propender a entender que yo, todo lo que tenga que sea tangible va a ser físico. Después voy al dato. El dato, ¿qué es importante hablar del dato? El dato tiene un valor, pero inimaginable para las organizaciones. Me ciño un poquito a lo que habló Leocadio hacia atrás. Leocadio sabe mucho de datos y de protección de datos personales y todos esos temas. Y me cuelgo un poco de ello porque el dato tiene mucha importancia. Ustedes ven el GDPR en Europa, es brutal. Las multas son millonarias y hay que entender que hoy día los datos tienen un valor muy grande. Entonces, hoy día, tener la información en el momento correcto puede significar para una organización ganar una licitación, puede significar para una organización ganarse una propuesta, puede significar generar o cerrar una venta. En un e-commerce, por ejemplo, puede significar hacer las ventas de manera rápida, cosa que el cliente esté satisfecho y vuelva. Todos esos paradigmas estamos rompiendo, entendiendo que el dato va a ser muy importante y es la base de la seguridad de la información y es la base de lo que va a hacer la ciberseguridad para proteger ese activo. Entonces, el dato, podemos convenir que es un activo y es muy importante. ¿Ya? Después voy a hablar un poquito del depósito del dato, que se habla poco de los datos. Yo creo que cuando hablamos de datos, hoy día me dicen, no, si es on-premise, si es la nube. Hace poquito vimos la charla que hablaron de la nube, súper importante el dato de la nube. Pero el tema es que el dato en la nube tiene un paradigma y ahí yo nunca soy el dueño completo del dato. La gente cree que si va a la nube, el dueño del dato se pierde un poco y ellos se hacen responsables. No, el dueño del dato siempre va a ser compartido. Si yo llego a la nube, también tengo que tener unas medidas y controles que a mí me permitan, a mi organización, tener un respaldo, tener un backup. Si tengo, no sé, AWS o Azure o el sabor de nube que sea, voy a plantearme tener una réplica de tier, zonificar, buscar la manera de que si tengo un impacto o una caída, tengo un sitio de respaldo, tengo alta disponibilidad o la famosa HA. Entonces, el depósito del dato es importante. Si tenemos el dato guardado en un disco duro, en un data center, preocupémonos que el data center sea certificado, preocupémonos que de alguna manera ese dato esté asegurado. Eso es lo que se busca para que el depósito del dato sea seguro. Por ejemplo, muchas veces cuando una empresa extranjera certifica que los datos van a estar seguros en un data center, viaja un proctor de Estados Unidos a Chile. ¿Para qué? Para revisar el data center completo, de punta a punta y decir, sí, ¿sabes qué? Tu data center está seguro, puedo traer mis máquinas, puedo operar. Ese es un dato no menor. El acceso al dato
también tiene que ver acá con la seguridad de la información y tiene que ver también porque el acceso al dato es lo que yo conjugo entre seguridad de la información y ciberseguridad. El acceso al dato es muy importante. ¿Por qué? Porque si yo tengo un servicio y no puedo acceder a él, no tengo venta, no tengo el dato, puedo perder una facturación. El mejor ejemplo que puedo dar, por ejemplo, es muchas pymes y MIPES tienen ERPs que no son de alto nivel o de mayor calidad, y hacer ERPs que tienen poco soporte o mucha problemática, muchas veces una facturación electrónica puede duplicarse un folio. Ir a aclarar una factura de impuestos internos tiene un tiempo y genera un impacto a la organización, al contador de la empresa, y obviamente genera un problema en la cadena completa. Anular facturas hoy día con el sistema digital es muy complicado. Tengo que justificar por qué anulé una factura, por qué no puede tomarse como distintas aristas para el impuesto interno. Entonces, el acceso de alguna manera al dato es importante y que este dato no se corrompa. Ahora, ¿por qué mencioné lo del ERP? Simplemente porque si el ERP no funciona, una persona de la alta dirección o una persona, un ejecutivo, un gerente, alguien quiere cerrar un trato y no tiene el dato de facturación, no tiene cuánto vendió, incluso puede hacer una venta errónea, ¿ya? Entonces, todo esto que yo estoy hablando de la seguridad de la información va a tender a darme a mí una medida de protección. Ahí vienen los controles y viene todo esto que hablamos en los frameworks o marcos operativos, y obviamente ahí esas medidas de protección se van a aplicar operativamente mediante la ciberseguridad. Espero estar siendo claro. No tengo, estoy viendo directo la pantalla, así que no estoy teniendo el feedback de manera interna. Entonces, ahora les voy a hablar un poco de ciberseguridad. Ciberseguridad, aquí le coloqué sabores, colores, opciones y rutas. La ciberseguridad como tal hoy día se habla casi como la persona del capuchón, y la verdad que no sé, yo no tengo el capuchón puesto y me encanta la ciberseguridad. Creo yo que se sataniza mucho a la gente de ciberseguridad, sobre todo a los pentesters, a los analistas. Saludo a todos los que están en este momento en los SOC, en los NOC. Se entiende que siempre va a pasar que la ciberseguridad se va a tomar de un punto de vista de una amenaza, de un punto de vista de un ataque. Y yo creo que hay que cambiar un poco el paradigma. Nosotros en Sochisi lo hemos conversado internamente. Ha habido bastante conversación sobre si la seguridad es estratégica, si es operativa, si es táctica. Yo creo que hay que ir un poco más allá y tratar de plantear la seguridad como una seguridad que tiene dos aristas, operativa y táctica. Y a mí me gustaría llevarlo por ese rumbo. ¿Por qué? Porque siento yo que la seguridad de la información viene siendo la estrategia y la ciberseguridad viene siendo lo operativo y lo táctico. Es cómo yo ejecuto ese control y cómo yo preparo mi organización frente a ciertas situaciones. Entonces, según mi definición personal, esto no es una definición sacada de internet, la operativa sería aplicación de seguridad, medidas y herramientas activas para disminuir, controlar, proteger y mitigar amenazas. Esa es para mí la seguridad operativa, ¿ya? También voy a tener, obviamente, herramientas para esa seguridad operativa. Ahora, yo, ¿dónde voy a propender a entender quién es la seguridad operativa en una organización? Por ejemplo, un analista. Un analista es el que ejecuta, el que está ahí de cara al monitoreo, el que está revisando, el que tiene una participación activa, y es el que me levanta la alerta, la alarma cuando salta el CIEM o cuando tenemos algún tipo de situación, ¿ya? No así cuando hablamos de táctico, porque táctico yo lo llevo un poco más a ciberinteligencia, lo llevo un poco más al tema del SOC, y obviamente al threat hunting o antecederse a estas amenazas. Ahí viene la táctica, cómo yo me paro frente a estas amenazas y qué acción activa y no de defensa voy a tomar. Entonces ahí yo estaría hablando de un desarrollo de protección, modelamiento de amenaza, el acercamiento o aplicación a ciberinteligencia como medida para otorgar ciberseguridad en una posición dominante. Yo con táctica voy un paso adelante, ¿ya? No estoy hablando que sí, se pudiera tomar una acción defensiva dentro de una táctica, pero creo yo que la ciberseguridad táctica hoy día va a tomar mucho revuelo por el tipo de niveles de amenazas que están hoy día corriendo en Chile. Tenemos actores
APT apuntando a Chile, tenemos en este momento campañas de phishing y spear phishing corriendo en este momento. Hay muchos centros de inteligencia de amenaza que están sacando reportes para Chile. Tenemos en la Darknet, constantemente tenemos apariciones de vendiendo rootkit para hackear bancos chilenos. Tenemos también, obviamente, distintas situaciones en las que se están dando y que, obviamente, si la banca, las empresas de seguro, las empresas de educación, la infraestructura crítica, todos los sectores o el sector gobierno, tienen que tener una posición no solo de defensa, sino que de actuación frente a este nivel creciente de amenaza. Esto no es un tema que estoy inventando yo, es cosa de ver análisis del año pasado, porque traté de traer para esta exposición análisis 2021, pero hasta el momento no hay mucho publicado. Todo lo que está hoy día corriendo a nivel de análisis son 2020, de banco y, bueno, obviamente hay reportes LATAM también de ciberseguridad, pero traigo un poco a colación esto para explicar que la ciberseguridad viene a ser una parte operativa y táctica dentro de la seguridad de la información y que obviamente acuñemos ciberseguridad como un concepto mucho más amplio de lo que todos hemos visto hasta el día de hoy, y me gustaría compartirles esa visión personal de que creo yo que la ciberseguridad es muy importante y no se le está dando la conceptualización que corresponde. Yo creo que la ciberseguridad hay que sacarla de raíz un poco de la amenaza y pasarla ya a un tema mucho mayor. Ethical hacking. Les voy a hablar un poco de ethical hacking. Un segundo. El ethical hacking es una vía, esta es una definición que creo yo que se acerca mucho. Es una vía de securización de aplicaciones, proyectos y sistemas accesibles por Internet mediante la aplicación de metodologías de testeo y vulnerabilidades. Ahora, ¿por qué esta definición? Porque el ethical hacking generalmente se habla de un entregable, de un informe, de un security assessment, pero yo no lo veo como un security assessment. Yo creo que lo veo más como una forma operativa, directa de obtener la temperatura y el estado de un proyecto. Lo veo como plantear mis proyectos ante Internet. Lo veo como una credencial de acceso. Entonces, hoy día, si yo tengo una aplicación y no tengo un ethical hacking, simplemente estoy exponiéndome a posibles vulnerabilidades que puede ser que no las maneje ni el negocio, ni el proyecto, ni la célula, ni el desarrollador o los analistas que están participando. Entonces, un ethical hacking como en general se va a deber a 3 puntos súper específicos. Los 3 puntos súper específicos serían pruebas de penetración, pruebas flujo de negocio y pruebas específicas. Entonces, yo aquí no les voy a hablar de un script en específico, ni le voy a hablar de un CVE. Les voy a hablar del alto nivel. ¿Para qué? Para que entendamos que el ethical hacking es más poderoso de lo que ustedes piensan. Y mucho más poderoso porque en las manos adecuadas puede permitir que yo pueda detener un proyecto que es negativo. Puedo detener un proyecto que puede causar un impacto en el negocio gigantesco que me pueden significar millones de euros, millones de pesos chilenos o millones de dólares. Entonces, si yo lo llevo a ese punto, no va solamente que yo voy a tener un paneo de vulnerabilidades. Lo que estoy haciendo es sellar un paso de QA producción. Entonces, el ethical hacking va una capa más arriba. Entonces, yo creo que también, por eso es esta charla, la idea es sacar de las mentes esta idea como errónea de que el ethical hacking es un informe y uno dice, no, si el ethical hacking, van a llegar esos que molestan y no hacen hacer más pega. Ese es el comentario de los desarrolladores. O la gente, chuta, no, estos gallos no van a hacer cambiar el ambiente, no, es que yo tengo una falla y me sigue saliendo. Comentarios típicos que suceden dentro de las áreas de desarrollo, y obviamente cuando llega el consultor, chuta, a veces no es bienvenido porque saben que los van a pillar. Pero también yo les expuse que hay formas de que no los pillen y simplemente haciendo buen software. Y para eso tenemos el desarrollo seguro, y obviamente yo hace tiempo atrás hice una charla de desarrollo seguro, también hay colgada una charla de desarrollo seguro súper buena de Rudy Pinochet, y hay varios actores nacionales que saben mucho, de hecho son
capísimo y que pueden ustedes ver en YouTube, ver en Internet, en las mismas escuelas de Sochisi, pueden ver más información. Entonces yo creo que hay que ver que el desarrollo seguro tiene que entrar, pero el ethical hacking es la medida. El ethical hacking es la entrada. Y eso es lo que tenemos que entender. Pruebas de penetración, cualquier persona con un dispositivo... perdón, ahí me equivoqué en el texto, se lo explico. Las pruebas de penetración son lo siguiente. Cuando vamos a accesar un sistema, ¿ya? Entonces, cuando accesamos a un sistema, obviamente vamos a hacer una batería de pruebas y estas pruebas van a ser para escalamiento de privilegios, tomar las cookies, tomarnos un usuario, posicionarnos en el sistema y después hacer consultas. Consultas en los formularios, consultas en la página web, tratar de hacer lo que más se hace siempre generalmente, SQL injection, cross-site scripting, se ve si hay vulnerabilidades de cores, por ejemplo también cross-site request forgery y un montón de vulnerabilidades que son las típicas que aparecen y que son las típicas que me pueden dar un acceso al sistema para posicionar un usuario y después hacer una consulta, consumir una API o consumir un servicio. Después, hacia adelante, tengo las pruebas de flujo y negocio, que serían las pruebas funcionales. Entonces, en las pruebas funcionales, lo que vamos a tener es, cuando yo reviso un diagrama de flujo y me paro frente al desarrollador y le digo, hey, tu lógica de negocio es esta, sabes que aquí tienes un token. ¿Cómo revisa el token? ¿Cómo funciona ese token? ¿Por qué ese token está? ¿Cuánto es la temporalidad del token? Oye, si no tienes token, ¿cómo vas a validar ese usuario? O ¿cómo vas a hacer, por ejemplo, para recuperar una contraseña fallida y ahí donde puedes tener una vulnerabilidad porque alguien se puede parar a pedir la clave y si no tienes bien el flujo, vas a dar un usuario como respuesta si en el intento pueden pasar? Entonces, se puede dar. Entonces, las pruebas de flujo y negocio son complejas, son costosas porque no son un ethical hacking común. Generalmente, en un ethical hacking que tiene consultores que son o CCP o ya con un nivel de seniority más alto, van a tender a hacer esas pruebas de flujo de negocio y obviamente con herramientas manuales no automatizadas. Entonces tú vas a tener también como un traje a la medida para obviamente ir a ver tu vulnerabilidad y trabajar el flujo completo. Entonces vas a tener un ethical hacking y por otro lado vas a tener una consultoría de desarrollo seguro en el que te van a decir, señor, ¿sabe qué? En su flujo, en su diagrama, aquí está el problema, usted modele este usuario, modele esta interacción para que no recurra en la incidencia. Entonces, ese es el tema. Después vamos a la prueba específica. Y en la prueba específica, en un ethical hacking, podemos hablar de pruebas que, por ejemplo, se solicitan para casos específicos. Entonces, el ethical hacking, yo quiero ser súper claro y no majadero, que no es algo genérico. Dejemos de pensar que el ethical hacking apretan un botón, ya tengo 20 vulnerabilidades y estoy listo y ya, y cumplí con mi ethical hacking. Me salió verde, ya, impeque. Me puedo dar por... Y ahí hacen el asado, celebran, ganamos, se mandan los WhatsApp. Eso pasa cuando se gana un proyecto porque pasó el ethical hacking y es casi una fiesta. Pero ¿qué pasa si el ethical sale amarillo o rojo y mi semáforo con el scoring me salen incidencias? Tengo que volver atrás, tengo que volver a desarrollo. Desarrollo tiene que revisar, después tiene que pasar a QA, después tiene que hacerse el testing y después recién el ethical otra vez con un retest. Y si falla de nuevo, vamos a tener que volver. Ahora, esas fallas también tienen costos. Entonces, las organizaciones, la mejor forma de ahorrar dinero es invertir dinero ¿en qué? En hacer el ethical hacking en una etapa anterior y tener un consultor de seguridad de la información o ciberseguridad que esté apoyando el proyecto, generando un apalancamiento desde el inicio del requerimiento del proyecto. Al inicio del requerimiento del proyecto, tú vas a plantear lo que vas a necesitar. Según esa necesidad, vamos a generar los insights para que seguridad de la información o ciberseguridad me vea y me diga, ¿sabes qué? Si vas con esto, según mi receta, necesitas esto. Y ese feed o ese anclaje es lo que tenemos que buscar en el ethical hacking, porque les reitero, no sacamos nada con ser expertos en CVE, ser expertos en tener conocimiento de técnicas de amenaza o de técnicas de ataque, si no entendemos la lógica del negocio. El ethical es muy poderoso cuando el consultor entiende la lógica de a quién está revisando. Cuando yo entiendo, voy y tomo la temperatura del negocio, entiendo su riesgo, entiendo los controles que tienen, entiendo su realidad, obviamente voy a dar una mejor consultoría y voy a poder anidar una solución de manera definitiva. Metodologías.
generalmente tenemos un tema de metodologías que son OSIM, que es la primera, que es Open Source Security Testing Methodology Manual, ¿ya? Y tenemos la OWASP, que es el famoso Top 10. No voy a profundizar en el Top 10 porque yo sé que siempre les gustaría ver el Top 10 2021 con las últimas vulnerabilidades, pero creo yo que la metodología para lo que yo les quiero entregar es un poco secundaria, ¿ya? Porque la metodología, si bien es cierto, la va a plantear, en este caso, estas dos organizaciones que son súper conocidas en el mundo de la ciberseguridad, y para los que no las conocen, entendamos que son organizaciones de código abierto, que no son privadas y que obviamente tienen participación de diversos actores en el mundo de la seguridad de la información y la ciberseguridad. Entonces, si yo voy a testear bajo Top 10 de OWASP, sé y entiendo que me voy a proteger con lo último de lo último. Si ocupo el otro testing, también me va a dar una capa extra, un reforzamiento. Entonces, podemos hacer un testing en una de las dos, complementar ambas, pero eso me va a dar a mí una tabla, me va a dar un scoring, y con ese scoring yo voy a poder ver cómo está mi proyecto en función de exponerse a Internet. Ethical hacking. Aquí voy a hablar un poquito de el modelo más utilizado. Y aquí quiero derribar algunos mitos porque la verdad las cosas que muchas empresas se acostumbran a trabajar un puro modelo. Y yo veo un error en eso. Y quisiera compartirles esa experiencia. A lo largo de mi carrera yo partí en ciberseguridad hace un par de años, porque yo soy de base TI y de base de operación, entonces vengo de las trincheras, y como vengo de las trincheras entiendo primero la capa que es de servicio, la capa de data center, la capa de operaciones, entiendo cómo va ese dato y cómo viaja, y hoy día que estoy en seguridad de la información y ciberseguridad, estoy en la otra parte, entonces estoy en el lado de la norma y estoy en el lado del control. Y en ese sentido, como consultor también tengo mi apreciación de que no siempre va a ser bueno para una organización trabajar caja gris. No siempre va a ser bueno. ¿Por qué? Porque la caja gris va a ser un ethical con un acceso limitado a consumir una aplicación, un API, un web service, una base de datos, en el que se dispone de un acceso controlado al activo a evaluar. ¿Qué quiere decir? Yo voy a dar un segmento de IP, le voy a dar un acceso a la consultora y ellos se van a conectar y van a hacer sus pruebas. Pero ¿qué pasa? Yo a ellos le estoy dando un acceso a mi red. Al dar yo un acceso a mi red, yo le estoy diciendo, evalúa directamente mi aplicación. Pero no le estoy diciendo que me evalúe una capa de transporte, que me bote el usuario y me genere un tema de autenticación, o que vaya a hacer una generación, en este caso, de tomar un usuario y hacer una impersonificación, o pararse en medio, un man in the middle, o hacer algún tipo de ataque que tenga ese usuario y yo lo suplante. Es decir, aquí en un caja gris no tenemos una suplantación. Entonces, ¿por qué siempre el ethical se ofrece casi en caja gris? Es muy raro. Entonces, ahí la invitación un poco es darle una vuelta. Tengo bien mi red, tengo securizado mi borde, trabajo bajo un modelo de ciberseguridad que me permita tener una securización a nivel de capa high risk, low risk, con capas de borde, capa interna. Cómo yo me planto ante una WAN, cómo yo me planto hacia afuera, firewall de borde, firewall interno, qué modelo voy a ocupar. Entonces, el caja gris no me permite hacer una evaluación tan acotada a ese ámbito. Yo creo que ahí nos quedamos un poco cortos. Entonces, el caja gris yo creo que se utiliza más bien cuando tú quieres probar un API, un web service, o tienes muy específico y tú dices, ya sabes que quiero probar solamente este sector o esta parte de mi aplicación. Pero no debería ser el core completo, no debería. El caja negra, me ha tocado caja negra una vez en mi vida y la verdad que había reticencia a la caja negra, pero yo más que caja negra yo lo planteé como un análisis de borde. Suena bonito, análisis de borde. ¿Qué quiere decir? Señor, entre sin credenciales. Quiero ver si mi firewall se cae, quiero ver si me saltas mi firewall, quiero ver si saltas mi PS, quiero ver si saltas mi Web Application Firewall, el WAF, si lo saltas. ¿Puedes saltarlo? ¿Puedes llegar a mi perímetro? Sí, no. Y en eso también a mí también me da un testing, porque muchas veces la gente en operaciones, no es que se dejen estar, pero muchas veces estar atento a cada parche, a tanto parche, si no tienen un sistema de parche automático o un sistema que les avise con inteligencia que tienen que parchar los dispositivos, se les pasan los parches. Entonces ahí vienen los CVE y, por ejemplo, tenemos firewall minando Bitcoin, tenemos firewall con reglas any por todos lados, y tenemos obviamente después entidades que reciben directo a la boca o al puerto de red un ransomware o algún tipo de
de ataque automatizado, por así decirlo, o justo una bonded va y le apunta y lo ancla, o tenemos distintos tipos de amenazas, y ya es como para hacer una charla aparte, pero el tema es que la caja negra es muy importante, entonces yo creo que no hay que dejarlo fuera, hay que considerar que siempre tenemos que tener la temperatura de la organización, saber cómo estamos posicionados en seguridad y saber cómo tenemos nuestro equipo frente a Internet. No hay sistema 100% seguro, no existe la empresa 100% segura y obviamente es un esfuerzo continuo la seguridad, ¿ya? Ahora voy a pasar a caja blanca. Ahora les cuento los iconos, porque los iconos son los, busqué el caja negra como el Hacker Black. Caja gris lo coloqué como un loguito ahí de las manos, porque estoy como dejando que entre seguridad, sigo casi recibiéndolo. Y la caja blanca tengo al ninja, porque la verdad las cosas me tocó una vez que me solicitaron un ethical, querían hacer una caja blanca, pero obviamente entre entidades es bien complejo, porque muchas veces, sobre todo en banca, en seguro y en otras entidades, tú no puedes dejar que entre. Pero ¿qué pasa? Que a veces para validarte como proveedor o validarte ya a un nivel superior, ellos tienen que ver tu código. Entonces, o le pasas una porción de código o dejas que ellos se posicionen y ellos vean el código. Entonces, ¿por qué pongo el ninja? Porque, bueno, es como llamar al full stack ninja o como ese persona ya como DevSecOps o ya un ente que es ciberseguridad y desarrollo que te va a revisar en una consultoría y va a decir, hey, o sea, yo voy a revisar tu código frente a la aplicación que tú estás exponiendo. Entonces, ¿ellos qué van a querer? Saber tus tablas, tus inputs, cómo está tu base de datos, te van a revisar cada una de las porciones de código que tú estás poniendo. Y si tú tienes una capa de autenticación, va a ser lo primero que vas a tener que exponer. Entonces, ¿cómo tú vas a tener tu token? Vas a exponerle a ellos cómo trabajas tu token. Entonces, también hay un tema de confianza. Si la organización A confía en la B, obviamente van a poder hacer este tema. Pero si no está la confianza, obviamente no se va a poder. Tendencias 2021. Y aquí, bueno, yo quiero detenerme un poco la imagen. Phishing Everywhere. La han visto, es como casi un meme súper original. Pero el tema del phishing es como la tendencia. Y hoy día el spear phishing en Chile viene muy fuerte. Tenemos hoy día data leaks por todos lados. Tenemos el data leak de LinkedIn, en el cual se robaron un montón de cuentas. Y hoy día los scammers, la gente que tiene que estar en la India de repente y que tienen campañas para hacer estos bots y después robar y hacer todos estos temas que hacen. Hoy día hay mucho spear phishing porque están buscando al CEO, al CIO, están buscando a la persona que toma decisiones. ¿Para qué? Para suplantarla, para tomar su cuenta o para hacer pedidos. Entonces, hoy día esa es como la tendencia, yo creo que más fuerte, y es la que yo creo que mucha alta dirección pisa el palito, porque no todas las organizaciones tienen campaña de concientización en ciberseguridad, y ahí es donde nos entramos nosotros, dada la consultoría, dado el acompañamiento al proyecto, dado el acompañamiento a tu organización. Si tú estás en ciberseguridad, por favor, evangeliza, porque hoy día esto es casi como enseñar una religión nueva. La verdad es que es muy complejo que las organizaciones tomen y adopten esta posición de seguridad diciéndole a los usuarios, señor, incluso hoy día hay un montón de herramientas que me simulan el phishing y generan el ataque. Yo hago un ataque simulado y se lo hago a mi organización y después yo sé y veo, chuta, tantos pincharon y tal persona pinchó. ¿Y qué hago? Le genero una campaña para concientizarlo. Ni siquiera voy a ir tras la persona, voy a ayudarlo, le voy a enseñar. Ese es el cómo tú matas el phishing de una vez por todas. Entonces, muchas veces puedes tener securizada y lo vimos en la charla anterior que hablaron de los pecados capitales. Bueno, este es el pecado capital que más común y que es la madre del ransomware. Entonces, yo creo que el ransomware por sí solo, si tú tienes buena seguridad perimetral, no va a entrar, pero va a entrar por el correo de tu usuario. Y ahí es donde tenemos el problema. Entonces, el 90% de los ataques van a ser factor humano y tenemos el 10% automatizado. Obviamente hoy día tenemos inteligencia artificial aplicada a los correos, tenemos el tema de los EDR, ya ahora el EDR quedó viejo, ya hay otra solución sobre el EDR, y hay un montón de inteligencia activa en las empresas, pero aún así la decisión la toma el usuario, y es el usuario el que cae, no es que caiga la organización, es el usuario el que cae. Entonces, en vez de satanizar y ser negativos con los colaboradores, el llamado siempre a la empresa es a generar campaña una vez al año, 2 veces al año, no importa, hacer un chiste,
anda hasta el video de Metro dando vuelta por ahí, que siempre todo el mundo se acuerda, el video de Metro con el profesor Salomón, diciendo el malware, el malware, funciona. Al profesor todos le creen, hasta yo le creo, ¿ya? Entonces, es muy importante eso, ¿ya? Y ahora vamos a pasar a las tendencias. Las tendencias que elegí son en función a distintos estudios, proveedores. No me casé con un vendor para dar estos puntos, sino que son puntos convergentes dentro de distintos vendors que hacen o ciberinteligencia, o threat hunting, o van con lo último, ¿ya? Entonces yo puedo separarlos por banca, por seguro, por industria crítica, pero la verdad las cosas, yo sacando la sumatoria, elegí estas 4. ¿Y por qué? Porque son las que más me hacen sentido al día a día, a lo que viene. Entonces, la primera sería ciberinteligencia. Como tendencia sería, para mí, es la adopción de la ciberinteligencia como parte de los procesos de grandes organizaciones. Ejemplos chilenos en banca y tenemos la irrupción del CSIRT en Chile. ¿Por qué digo que hay ciberinteligencia si tenemos un CSIRT? Porque hoy día estamos generando con el CSIRT algo muy grande y no, yo creo que no se le ha dado tanto el valor, que hay ahora un ecosistema. Ahora los CISOs dentro de las organizaciones están en contacto y no solo están en contacto por el medio del CSIRT, están en contacto directamente en las comunidades. Hay una comunidad de CISO incluso y bueno, en Sochici también hay muchos CISOs, ya saludo para ellos. Y obviamente todos los que son CISOs hablan con el CISO de al lado, con el CISO al frente y obviamente hay un acompañamiento. Entonces cuando hay una amenaza, por ejemplo, no voy a dar el nombre de la empresa, pero hubo un caso con una alerta naranja, y esa alerta naranja no se tenía que filtrar. Todos los CISOs se avisaron entre sí. ¿Y se avisaron para qué? Para proteger sus organizaciones. ¿Y cuál es la medida cuando tú tienes un ataque de magnitud? Es que si tú tienes un proveedor, obviamente vas a ejecutar un playbook y vas a ejecutar un control contra un posible incidente hacia tu organización. Cancelas el acceso a ese dominio de correo, pones una regla que no llegue correo por un límite de tiempo, conversas con el proveedor, le indicas tu postura y planteas una manera de comunicación alternativa ante la inminencia de un ataque desde esa organización hacia acá. Porque obviamente cuando se toman un correo, cuando se toman una empresa, cuando se toman un dominio, vas a tener hacia acá el tema. Entonces, ese es un tema que va muy, muy fuerte y muy apalancado. Entonces, yo creo que el CSIRT y la ciberinteligencia en general va súper fuerte. La implementación de CGCI, aquí es un tema que es muy importante. Tenemos normativas hoy día y las normativas que tenemos nos obligan a las organizaciones a estar a la par, a cumplimentar. Tengo que yo, si soy un actor en el mercado y el mercado está regulado, tengo que cumplir con la normativa. Entonces, según mi concepto, dado los requerimientos de diversos sectores e industrias, se comienza a exigir la implementación de sistemas integrados de gestión, entre comillas, SGCI, si lo hablamos en chileno, ISO 27001, el santo grial de los SGCI, a todos les encanta y a los que no les encanta les va a tener que encantar porque es lo que viene y es lo que se está integrando. O sea, por ejemplo, si tú tienes una RAM 2010 que es banca, muchos controles de la RAM 2010 van anidados dentro de la 27000. Hay otras normativas como la americana, la NIST, que es bastante buena y que tiene muy buenos controles, que también se pueden complementar con la 27000 o podemos tener NIST y no base a 27000. Pero generalmente para cumplir con esa normativa voy a tener que tener 27000. Si me faltan controles, puedo ir a otros frameworks o marcos de acción y en estos frameworks yo puedo traerme controles o puedo ver de alguna manera controles que pueden ser equivalentes. Y eso ya es un tema de consultoría directa y del acompañamiento que se haga a nivel de consultoría a un inminente cliente o cuando tengo un proveedor. Entonces, ahí es muy importante porque ese tema lo están tomando todas las empresas. Es tendencia. Si yo hoy día no tengo un SGCI, muy probablemente si tengo un ataque, no voy a tener a nivel de seguridad de la información una normativa que me proteja, que identifique la amenaza, que me dé el sistema de respuesta ante una amenaza, que no tengamos un centro comando, que tengamos, no sé, muchas organizaciones no tienen un oficial de continuidad, por ejemplo, como decía Bárbara, a veces está el CISO y el CISO las hace todas, aquí puede pasar. Entonces, si yo no tengo un oficial de continuidad que me vea DRP, DCP y todo el tipo de planning que para que tenga la continuidad de la empresa, obviamente voy a tener un problema. Entonces, acá
cuando yo integro un sistema SGSI, estoy generando que también se cubran plazas de trabajo que puedan permitirme cumplir con esos controles y puede también permitir que obviamente el esfuerzo que quizás a veces se tiene tomando ciertos, por ejemplo, temas de infraestructura, a veces la seguridad se posiciona y se plantea como solo infraestructura. Seguridad no es infraestructura solamente, va a tener una componente normativa. Si no tengo la normativa acompañado del operativo, el operativo pierde sustancia y al haber una incidencia podemos no tener el control de la situación. Y eso nos va a generar un impacto al negocio, impacto reputacional, vamos a tener un problema con los medios. Si no tenemos un plan para respuesta a medios, nos puede pasar lo que le pasó a Cencosud, que asumió un ataque, por ejemplo, brutal, y no solo una vez, y no tuvieron las medidas correctas. Entonces, lamentablemente, si hay un usuario informado, obviamente no va a elegir esa marca porque esa marca no reaccionó bien en ese momento, ¿ya? Obviamente hoy día ellos están trabajando internamente y lo van a mejorar, pero es un ejemplo real al día de cuando tú sacas una aplicación, por ejemplo, para un retail, no lo voy a nombrar, y tuvieron 5 hackeos en menos de 12 minutos. Y todos comprando iPhone de los más caros. Entonces también puede pasar que tú, si no tienes los controles, y esto es base, los controles menores van a fallar porque no tienes la visión a alto nivel. Después voy a pasar al tema de las migraciones en cloud y securización, ¿ya? La migración en cloud y securización siempre tiene que ver o viene de la mano un poco de la necesidad de securizar aplicaciones y activos migrados a la nube, ¿ya? Nace la necesidad activa de conocer lo que se tiene previo a migrar. Aquí hay una problemática. Generalmente hablamos de que nos vamos a la nube, dejémoslo on-premise. Se habló hace poco en la charla que indicó, no me acuerdo bien si el nombre era José, que estaba hablando de AWS, Azure, y él lo tomó muy bien ese tema. Entonces yo creo que tomando un poco lo que se explicó en la charla anterior, se puede entender que el activo en la nube no es llegar y llevarlo a la nube. Entonces yo creo que la migración de cloud es sensible. El acompañamiento a un proyecto cloud es sensible. Entonces tenemos que buscar la forma de parametrizar dentro de las organizaciones esa securización. Si yo no tengo los controles, puedo traer controles de otros lugares. Puedo, no sé, usar los SysControl for Cloud, puedo tener los controles de cloud de la NIST, puedo tener controles específicos de otra normativa, pero en teoría yo lo que tengo que hacer es panear mi seguridad de la información con la integración, y eso me va a generar el control. Yo no puedo propender a darle toda la llave a AWS, a Azure, a la nube que sea, y que ellos sean garantes de toda mi seguridad. Yo tengo una responsabilidad como organización y tengo que pararme ahí tal cual, y obviamente la seguridad de la nube va a ser compartida, las dos entidades, ¿ya? Y siempre hablamos de que eso es tendencia porque hoy día se está utilizando más la nube, porque también hay un tema de accesibilidad, de tener réplicas. Si yo tengo una réplica on-premise es costosa. Si tengo una réplica en nube puede que sea menos costosa, pero tengo el flujo y el sizing de la solución. Entonces también en nube hay que ver bien que no todo va a ser asequible, porque también el tema costos te genera que vas a tener parametrizado a un usuario de, estamos hablando ya, gran empresa, mediana empresa. Entonces la pyme, por ejemplo, no va a tener un tema cloud tan fuerte, a no ser que ocupe software como servicio que está en cloud, pero que se lo compra un vendor. Por ejemplo, un ERP en la nube. En vez de yo pagar un SAP y subirlo a la nube, ellos van y le compran a algún proveedor que ya tenga todo migrado, tenga todo arriba y lo utilizan. No voy a dar nombres porque obviamente muchos conocen esas soluciones, pero son soluciones a bajo costo, pero en la alta dirección, obviamente ya en organizaciones grandes, obviamente tenemos estos temas y van más fuertes, ¿ya? Y después viene otro tema, que es la seguridad como servicio. Y aquí lo que puedo decir es lo siguiente, que desde mi punto de vista se comienza con el nivel general y ante la falta de los especialistas y conocimiento, y viene también la irrupción fuerte de servicios externalizados de ciberseguridad y seguridad de la información. Está pasando que muchas veces tenemos un problema. Hoy día puede que no tengamos firewall de alto nivel o puede que tengamos el borde protegido, pero muchas veces no vamos a tener o no se tiene la cantidad de gente idónea y de especialistas idóneos. Chile tiene un déficit de especialistas en ciberseguridad. Es complejo porque si en 5 años esto sigue como está, obviamente esto se lo podemos preguntar a IT Talent, que lo sabe, pero podemos tener ahí saberlo de alguna manera, que cómo vamos a tener este tema, ¿ya? Entonces yo creo que el punto aquí fuerte va a ser eso, va a ser
cómo vamos a securizar las cosas y cómo vamos a generar este nivel de cumplimiento, ¿ya? Y eso es lo importante, eso es lo que se busca. Lo que se busca es tener gente idónea en el lugar idóneo con los controles idóneos, ¿ya? Eso es a grandes rasgos. Ahora tenemos SOC como servicio, CISO como servicio, y eso lo van a encontrar en todas las compañías que lo ofrecen. Pero no solo es un tema de compañías, también es un tema de que depende mucho de tu portafolio de servicios, qué solución vas a necesitar. Ahora, obviamente no siempre se recomienda tener todo externalizado, pero yo creo que de alguna manera siempre se tiene que buscar trabajar y tener lo mejor de lo mejor disponible. Voy a buscar cargador. Cristian, ¿me puedes cubrir un poquito? Que voy a buscar el cargador. Adelante, Sí, no, tranquilo. dame un segundito, que voy a buscar el cargador. Estamos en el evento del Congreso 2021, ciberseguridad y seguridad de la información. Mientras Andrés soluciona, por supuesto, este impasse técnico, les comentamos que aún nos quedan bastantes charlas e invitados en este día. Así que podríamos, mientras tanto, publicar cuáles son aquellos eventos que, que se nos vienen en cuanto a expositores, ¿cierto? Tenemos a continuación de Andrés a Michelle Bordachar, quien nos va a hablar de la ley de delito informático y futuro del hacking ético. Posterior a ella, estaremos ya finalizando nuestra jornada con Eder Morán desde Perú, con la implementación de controles y ciberseguridad según el CIS. Entonces, son los controles CIS. Quiero invitar a cada uno de ustedes que está siguiendo la transmisión en vivo a que pueda visitar nuestro sitio web de Sochisi, en donde aportamos a la sociedad con acción, en donde pueden ver no solamente la información respecto a nuestra organización, sino que también ver cuáles son los eventos temáticos que generalmente hemos estado realizando a partir ya de un buen tiempo atrás que llevamos en las redes sociales. Pueden revisar cuál fue el IoT Security Day, el Cloud Security Day, el Blue Team Day, el OT Security Day, el V-Woman Day, el Dev Security Day y tantos otros eventos que hemos tenido, poder revisar nuevamente los videos, revisar los expositores, poder sacar ideas. Tenemos también el podcast, hablemos de seguridad, en donde con Lidia hemos estado durante algunas jornadas ya atrás, llevamos en nuestra segunda temporada, capítulo 3, y por supuesto los capítulos que han estado anteriormente con nuestras chicas de Bárbara y Constanza participando en lo que es el Late Show. También pueden revisar cada uno de los eventos y también relacionados con la escuela de Sochisi, que ha estado como iniciativa fomentando la enseñanza en materia de seguridad y ciberseguridad. Así que les dejo la invitación hecha para que puedan visitar el sitio de sochisi.org. Andrés, ¿cómo estás? Estoy ¿Todo bien? listo. Sí, estoy Genial, listo. perfecto. Siempre es importante tener la buena energía ahí y, por supuesto, ahí Andrés ya solucionando. Adelante, por favor. Sí, ya estoy en vivo. Bueno, como les contaba un poquito, me quedé al punto de la ciberseguridad como servicio. Y bueno, lo importante acá es siempre tener la medida en que cuánto es lo que necesito versus cuánto me ofrece el mercado, versus si tengo un ROI real, porque obviamente puede que tú tengas un retorno de inversión muy bajo si compras mucho equipamiento y si obviamente externalizas, asumes el costo como un costo fijo, un costo operativo. Entonces, también obviamente hay un tema más comercial y obviamente va a depender de cada organización. Pero cuando son medianas empresas, por ejemplo, acceder a ese tipo de servicio puede ser de alguna medida algo positivo y obviamente va a generar que cuando lleguen a un nivel mayor de madurez puedan integrar de alguna manera esos temas adquiriendo personal. Pero hoy día, como les dije, viene muy fuerte la seguridad como servicio y también hay que entender que viene una explosión o el aumento de la demanda de la ciberseguridad en Chile. Entonces, hoy día cada vez se necesitan especialistas, se necesitan no solo analistas, pentester, service delivery manager, gente que esté, no sé, trabajando como CISO o como oficiales de continuidad.
hay un tema muy fuerte en ese tema, ¿ya? Voy a avanzar con el bonus de esta charla porque yo creo que, entendiendo que igual me van a hacer preguntas, como siempre me hacen preguntas, pero siempre yo quiero hacerme la autopregunta, porque de repente uno dice, chuta, ¿qué pasa si pregunto yo algo? Entonces digo yo, chuta, ¿por qué es importante la ciberseguridad? ¿Ya? Entonces, esa pregunta es la típica que se hace a un consultor, a un analista, a un pentester. Siempre le dicen, oye, ¿por qué es importante la ciberseguridad? Pero es difícil de contestar, ¿ya? Y la pregunta que viene de cajón con eso sería, ¿cuál sería la postura corriente frente al desafío de adoptar ciberseguridad y aplicarla a proyectos y organizaciones? Entonces, yo creo que con esta charla respondimos a qué es lo importante de la ciberseguridad, porque planteamos un tema táctico y un tema operativo por sobre el beneficio de un ethical hacking como tal. Pero también entendamos que el desafío es acá, ¿cómo yo voy a integrar la ciberseguridad como un control? ¿Cómo la voy a integrar como una protección, como una capa de protección para mi aplicación, para mi organización, para mi proyecto? ¿Cómo yo voy a ir a aplicar ciberseguridad a algo que voy a publicar en Internet, que va a ser expuesto a Internet? Entonces, la mirada va más profunda porque la ciberseguridad es mucho más que un concepto en sí misma, ¿ya? Entonces, lo que yo quiero plantear es que derribemos ese mito que la ciberseguridad es un pentest. Derribemos el mito que la ciberseguridad va a ser un security assessment básico. No, yo creo que va más allá, es algo más complejo y la seguridad de la información viene siendo acá la disposición frente a la organización, frente a la cultura, frente a la sociedad o frente a un sistema, y ese orden sistémico es el que integra la ciberseguridad, ¿ya? Como segundo punto, la segunda pregunta que yo quería hacer como para plantear el tema es cómo se cruza la seguridad de la información y la ciberseguridad. Yo creo que siempre hablan o siempre se habló de que seguridad de la información estaba separada de ciberseguridad. Y los enfoques holísticos que le llaman hoy día, todos ocupan la palabra seguridad holística, y la verdad es que la seguridad holística va a ser, en teoría, tomar distintos preceptos e integrarlos hacia el origen. Y holísticamente hablando va a decir, yo voy a hacer seguridad de la información, pero voy a ocupar operativamente ciberseguridad. Entonces yo voy a proteger mi empresa, mi organización, con medidas de ciberseguridad aplicadas con un sistema de gestión, o un sistema de control, o con un framework, como le queramos llamar, o un marco regulatorio. Y eso es lo que a mí me va a dar una solidez, una madurez. Y cuando la organización posee una madurez, obviamente va a estar mucho mejor preparada frente a un ataque. Y ahí es donde viene el punto fuerte en una organización. Si una organización no sale que la han atacado en 10 años, pensemos que tiene un nivel de madurez. Si una organización adopta gente o genera un área de ciberseguridad, hablamos de un nivel de madurez. Y si esa área genera áreas específicas, estamos hablando ya de una seguridad activa, ¿ya? ¿De qué forma se enlaza? Obviamente lo acabo de explicar. Y la pregunta más compleja, y la que a nadie le gusta, es, ¿los especialistas son necesarios? Y la pregunta que viene de eso es, ¿una solución reemplaza a un especialista o un equipo? Ya, y ahí yo quiero detenerme un poco porque yo creo que muchas veces se habla de ciberseguridad y no se trata de esto. Y creo yo que derribar esa barrera, ese muro es bueno, es positivo. Entonces hablemoslo un poco de, y lo digo con mucha humildad, los profesionales son necesarios, los especialistas son necesarios. Necesitamos gente preparada, necesitamos gente que pueda tener juicio propio, porque la máquina no tiene juicio. Yo puedo tener inteligencia artificial, tener un montón de cosas, pero si no tengo un equipo detrás y que tenga el capacity, que tenga la fortaleza de decir, oye, ¿sabes qué? Estoy con lo último, estas son los, no sé, les pongo el mismo caso, un threat hunter. Un threat hunter no se hace un día para otro. Una persona que hace ingeniería reversa no nace y no sale de un árbol. Un analista súper que, chuta, te ve 20 proyectos. Yo conozco gente, analistas que, pucha, me saco el sombrero, que apalancan un área casi completa entre 2 o 3 personas, y la verdad tienen mi respeto, pero es porque son especialistas, porque son secos. Entonces, yo creo que hay que avanzar un poco en la medida en reconocer como organizaciones a las personas, reconocer que esas personas son importantes, y no solo en temas salariales, sino que en temas netamente de oportunidades, potenciarlo. En vez de tener una alta rotación, invierte en tu personal. Y al invertir en tu personal, quizás incluso llega un punto que no necesites tantas soluciones automatizadas. Ahora, la solución automatizada,
si tú le sumas un especialista, es tremendamente poderosa. Yo les pongo un puro caso. Hay EDRs que han sido comprados por empresas de firewall. Y después la empresa de firewall lo integra. Miren la potencia que tiene tomar. A mí me tocó trabajar en Silo, que es de Israel. Y en Silo en su momento era EDR, tenía un montón de cosas, chuta, me entrenaron de Israel, todo el tema. Ya, listo, estudié con ellos todo el tema. Y después me enteré que lo compró, no sé, me acuerdo bien si era Fortinet. Y después veo hoy día que estudio Fortinet, me doy cuenta que está integrado el mismo control dentro de la máquina. Entonces, la potencia de cuando tú juntas tecnologías, pero también entendamos que la gente tiene que entender a qué se está enfrentando. Yo me estoy enfrentando a personas que estudian todos los días. Yo estudio todos los días, pero mucha gente estudia todos los días. Y el que está haciendo delito informático hoy día está preparado, aprende, estudia, y si no, paga. Y paga a los mejores. Y no es una mentira. Es cosa de ver en Europa cómo contratan ucranianos, rusos, o cómo los mismos brasileños a veces contratan a otros grupos para hacer algún ataque. A veces los ataques son de varias nacionalidades. Entonces, hoy día la trama es muy amplia. Entonces, nosotros necesitamos gente que responda a proteger a la organización frente a amenaza real. Yo hoy día no veo la amenaza, pero arriba hay una guerra y no la veo. Entonces, ese yo creo, el tema, yo creo que me explayé mucho y quizás no quise pasarme. Ahora vienen las preguntas, ¿ya? Para que me hagan preguntas libremente. Y obviamente quiero agradecer a las comunidades a las que pertenezco, ¿ya? Que no se me quede ninguna, a Puromafo, Exploiting G, a los chicos de Level 0sec, a la comunidad de Blue Team Latam, bueno, Sochisi, que es mi casa, y también a la gente que me apoya desde el trabajo. Y eso es muy importante para mí. Gracias. Genial, gracias Andrés, y gracias también por los saludos a las comunidades que son siempre válidos. Estamos bastante contentos y agradados de tu exposición. Hiciste una pasada bastante amplia por diversos temas, pero manteniendo siempre un hilo conductor acerca del tema de ciberseguridad. Lo abordaste a nivel de los proyectos, a nivel del ciclo de vida, ¿cierto?, de desarrollo. Después te enfocaste justamente en temas de ethical hacking y estuviste viendo en esta parte final tanto las tendencias como desafíos, ¿cierto?, que de alguna forma vienen a enmarcar un trabajo y un concepto que generalmente se targiversa, no se entiende, y por supuesto el día de hoy la idea era esa, poder poner en la mesa no solamente las definiciones, los conceptos, sino que de alguna forma cuál es el orden que debiésemos tomar para poder realizar o abordar, no solamente desde el punto de vista de servicios, sino que también desde el punto de vista de enseñanza, de conocimiento, de capacitación, ¿cierto?, de cuáles son mis expectativas de ello. Así que aquí tenemos algunas preguntas. Lidia Herrera nos pregunta qué acciones no son parte del ethical hacking. Esa es una pregunta al hueso, súper buena. Generalmente los ethical hacking muchas veces se hacen pre-revisiones. Entonces, por ejemplo, una consultora que está empezando pueden generar, no sé, un informe bajo una herramienta automatizada, pasarlo a Word y entregarlo. Y decir que eso es un ethical hacking. Entonces, donde uno pilla que no hay un ethical hacking real, es cuando tú no tienes un planteamiento metodológico. Generalmente un ethical hacking o qué acción no es parte, es cuando yo no presento la metodología. Entonces, cuando yo voy a hacer un informe de ethical hacking como tal, generalmente yo coloco la metodología, en qué me basé, cuál va a ser mi scoring, qué voy a revisar y qué ítems voy a revisar. Yo tengo que declarar lo que voy a revisar. Y eso es un acuerdo entre el usuario del ethical hacking y el pentester. Y obviamente cuando va el pentester a hacer este tema, hay una bajada que es entre el gerente de servicio, por ejemplo, de la casa de ethical hacking con la empresa. Entonces también hay un tema entre medio comercial que se da y obviamente se ve que se deja dentro, se deja afuera. Mira, Lidia también nos vuelve a preguntar, tiene bastantes dudas y consultas respecto a esto. Dice, ¿a qué se refiere el concepto de caja gris? Ejemplos que puedan mencionar con respecto a caja gris. A ver, el caja gris más conocido, por ejemplo, tenemos ahí, el mejor ejemplo de un caja gris podría ser cuando yo quiero revisar un API. Cuando quiero revisar un API para
plantear un web service o una aplicación web. Hablemos de un portal, por ejemplo, que tiene adentro una máscara y en esa máscara transparente yo meto otra página y ahí va mi servicio web, porque la gente obviamente no sabe que a veces una página es como una cebolla que tiene distintas cáscaras. Entonces tiene como distintos niveles. Entonces, dentro de ese nivel ya hay un tema ahí. Entonces, yo para posicionarme bien y entender bien lo que tengo frente al API, tengo que consumirla. Entonces, yo dejo a ese usuario pararse dentro de mi red para consumir el API. Y ahí reviso cómo se comporta el API versus el servicio. Y obviamente se hacen todas las revisiones. Hackear un sistema, identificar y reparar posibles vulnerabilidades. ¿Es parte de la tarea del ethical hacking o es parte de la tarea del pentester? A ver, el ethical hacking como tal identifica, pero no repara. El que repara es desarrollo. Generalmente desarrollo tiene que tomar las indicaciones. Ahora, cuando los desarrolladores están perdidos, no sé, a veces tiene un estudiante en práctica y hay una situación compleja, generalmente la casa de ética le ofrece horas o le dice, ¿sabes qué? Yo te voy a hacer una asesoría de desarrollo seguro. Y van y limpian el código o lo revisan, pero no significa que reparen el problema. Entonces, obviamente hay lugares que hacen ethical hacking que tienen servicios asociados para eso y otros que no. Pero generalmente se da de buena camaradería decirle a la persona, mira, ¿sabéis qué? Intenta por aquí, intenta por acá. Genial, gracias. Ahora Cristian Maldonado nos pregunta, Andrés, ¿contar con un SGCI, un sistema de gestión de seguridad de la información, nos asegura poder abordar todos los riesgos de la seguridad de la información? Esa es una pregunta muy compleja, pero la voy a responder. Es súper complicado, porque resulta que yo me puedo parar con un SGCI y cumplimentar, no sé, entre 170 controles y 378 controles en promedio, y cuando tengo cloud me voy a enfrentar a casi 800 controles dependiendo de la normativa. Entonces, ahí viene un tema súper de fondo, ¿cómo es tu organización? Generalmente, si tú tienes el sistema de SGCI, te va a dar la directriz, pero tienes que tener la responsabilidad sobre el control. Entonces, no basta con el SGCI, se profundiza con que las áreas, tanto de TI, desarrollo, QA, preproductivo, productivo y obviamente todos los que están en la empresa, trabajen a la par y reflejen ese control. Entonces, hablemos de interiorizar el framework. Si yo tengo un framework y no interiorizo, es decir, materializo el control, me expongo a tener áreas que sean rojas y que después si te auditan, te va a salir rojo y va a significar un costo mayor a la empresa. Entonces, la invitación siempre es, genero la regla, genero el control, lo coloco en práctica. La verdad es llevar a la práctica el plan como corresponde. Muchas gracias. Bueno, querer felicitarte, Andrés, por tu presentación, por la disposición también a responder las preguntas y ser parte también de nuestras comunidades, así como de las otras comunidades amigas que por supuesto nombrabas. Queremos desearte un éxito, buena salud en estos tiempos que todavía seguimos con pandemia. Y nada, pues a pasar un buen fin de semana y que podamos seguir en contacto. Gracias por tu participación y que te vaya muy bien, Andrés. No, gracias a ustedes por la confianza en mi persona. Yo acompaño a Sochisi hace algún tiempo. Me han ayudado mucho a crecer como profesional. Estoy súper agradecido a ustedes. Y bueno, yo creo que también esta charla es fruto también de varias conversaciones y obviamente agradecer a toda la gente que de alguna manera siempre pone los temas ahí difíciles y los conversamos y creo yo que eso nos hace crecer a todos como profesionales y también saludar también a la gente que no se me puede quedar fuera el saludo, a la gente que está en los SOC ahora, los que están en los NOC, los que están en el data center, la gente de operaciones, porque ellos son los olvidados de la cadena y la verdad es que nosotros, que todo funcione se debe a ellos, ¿ya? Así que saludos para todos. Muchas gracias. Bueno, seguimos en este día especial de Congreso 2021 de Ciberseguridad y Seguridad de la Información, tercer congreso de nuestra Fundación Sociedad Chilena de Seguridad de la Información, SOCHISI. El día de hoy hemos tenido una gran cantidad de exponentes y por supuesto todavía aún nos queda más.